Y si tuviésemos que elegir entre la New Balance 1080 V12 y esta More V4, ¿con cuál nos quedamos? Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Hoy te vengo a hablar de las New Balance Fresh Foam X More V4. Toneladas de amortiguación. La More V4 es la última incorporación de New Balance en su segmento de máxima amortiguación. Y desde ya te voy anticipando que esta versión número 4 es muy superior a todas las versiones anteriores. Que de hecho la versión número 3 todavía se consigue en el mercado, pero ya la dejaremos completamente descartada con esta disponible. Están diseñadas para darte una experiencia completamente diferente en la corrida. De hecho, si las miramos bien, estéticamente es una zapatilla que parece impresionante. Pero en la práctica, ¿realmente serán tan espectaculares como aparentan? Hoy vamos a hablar de espumas, de estabilidad, de ritmos, de sensaciones, de precio, de todo lo que tenés que saber sobre las New Balance Fresh Foam More V4. Empezando por la mediasuela, tenemos este compuesto Fresh Foam X de un tacto muy agradable que realmente no debería ser comparada con otras zapatillas de New Balance que tengan esta espuma, porque he notado en los diferentes calzados que la densidad no es siempre igual. Ya sea en las diferentes versiones de las 1080 o las 880, vos vas probando los diferentes modelos y el tacto no es el mismo. Por eso vamos a aclarar que esta More V4 tiene el Fresh Foam X más agradable que hayamos visto nunca. No se la siente con un gran retorno de energía, pero sí es muy agradable sentirlo bajo los pies. Llamativamente nos encontramos con un drop de 4 milímetros, que la verdad no es muy habitual en este tipo de zapatillas de máxima amortiguación, y que es una tendencia que fueron marcando los calzados de Hoka en los últimos años. Algo que tenemos que saber es que toda esta cantidad de espuma que vemos, esta barbaridad de espuma, realmente no es lo que tenemos bajo los pies. La verdad que se ve muy impresionante estéticamente esta cantidad de espuma altísima, que se ve que supera los 40 milímetros de altura, pero la realidad es que nuestro pie está muy por debajo de esos 40 milímetros de altura, ya que los perfiles reales en su interior son de 34 milímetros de altura en el talón y 30 milímetros de altura en la zona del metatarso, lo que nos da un drop de 4 milímetros. De todas formas, toda esta cantidad de espuma que vemos en el exterior cumple una función, y es armar una especie de cuna para el pie, como queriendo intentar abrazarlo al pie para darle más soporte y estabilidad a la pisada. Algo realmente muy útil, ya que estas zapatillas de máxima amortiguación suelen tener estas espumas tan blanditas que suelen tornarse inestables. Como por ejemplo lo que ocurría en las primeras versiones de las Nike Invincible Run 1 y 2, que eran excesivamente blandas y se tornaban un poco inestables. Bueno, en este caso las New Balance More V4 no son tan blanditas como las Invincible Run, son de un tacto un poquito más duro, pero realmente sigue siendo muy agradable el tacto. Y también son un poco más estables que las Invincible Run. La verdad que la densidad de esta espuma Fresh Foam X me parece ideal, porque no se la siente ni tan chiclosa ni tan firme. Algo que nos va a permitir mantener ritmos moderados con las mejores sensaciones. Por otra parte, está bueno aclarar que es una gran zapatilla para salir a caminar y también para estar mucho tiempo de pie. La parte superior está compuesta por una malla de ingeniería estándar, que la verdad no es algo impresionante ni novedoso, pero cumple muy bien con su trabajo, que es darnos ajuste y comodidad. Lo único que sí noté es que no es muy transpirable. En invierno la verdad que va de maravillas, pero quizás los días de verano puedas llegar a sentirla algo calurosa por dentro, ya que además tiene un amplio colchado alrededor de la lengüeta y el cuello, sacrificando también algo de transpirabilidad para darnos mucha comodidad. La lengua es corta, algo muy positivo para mí, es bastante colchada y no está cosida el upper, pero de todas formas tiene un pasador en el medio por donde atraviesan los cordones y la mantienen firme sin moverse. En la parte trasera tenemos un contrafuerte semirrígido que va a aportarle también a la estabilidad de la zapatilla. Respecto al talle de la zapatilla, debo decir que es fiel al tamaño porque mi talla convencional me quedaba bien. Pero yo tengo el pie robusto y la verdad que tuve la sensación de que podría haber llegado a molestarme en el tercer y cuarto dedo, a los costados en el pie, y por eso decidí pedirla medio punto más grande. Pero si sos de tener el pie delgado, el largo de la zapatilla es fiel al tamaño, así que no vas a tener ningún problema pidiendo tu talla habitual.
La suela está compuesta por una generosa cantidad de caucho de alta resistencia, ubicada estratégicamente en las zonas de mayor desgaste, dejando la espuma al descubierto en las zonas menos comprometidas al contacto. Por otra parte, tenemos una amplitud de base exageradamente ancha. Exageradamente ancha. Creo que es la zapatilla más ancha que hemos visto en este canal, y esta cualidad es algo que va a contribuir a un mayor confort y a una mayor estabilidad en la pisada. La New Balance More V4 es una zapatilla para pisada neutra, pero su base amplia ayuda muchísimo en la estabilidad y es una de las opciones más estables disponibles en la categoría de máxima amortiguación. Pienso que es una zapatilla que le puede dar muy buenos resultados a una pisada supinadora o con el arco del pie alto, ya que el arco de la zapatilla está muy bien marcado y llega a sentirse, pero no como para llegar a molestar como solía ocurrir en las Infinity Run de Nike o en las Alpha Fly, que nos daban esa sensación de que se nos clavaba el arco de la zapatilla en el medio del pie. En este caso el arco se nota por dentro, cuando introducimos el pie vamos a notar el arco, pero no a tal punto que llegue a molestarnos. Por otra parte, en la parte del talón vemos que la media suela tiene este surco ahí bien marcado, lo que va a hacer es que cuando aterricemos el impacto sea un poco más suave y además va a abrirse hacia los costados, hacia afuera, y es algo que va a ampliar aún más su base y va a aportarle un poco más a la estabilidad de la zapatilla. Se puede decir que es una zapatilla muy estable para corredores livianos y corredores de peso medio, y aunque es una zapatilla muy apta para corredores pesados, que sin duda la recomiendo para corredores pesados, no podría garantizar que es muy estable para un corredor que esté por encima de los 90 kilos, ya que la espuma Fresh Foam X es tan blandita que podría terminar desbordando y con el tiempo deformándose hacia algún costado, lógicamente por el peso del corredor. Ya pasando al precio de la zapatilla, esto puede ser un factor negativo para los que vivimos en Latinoamérica y un factor positivo para los que viven en el resto del mundo. Por algún motivo, en Argentina y en otros países de Latinoamérica, las More V4 tienen un precio muy por encima por el precio en el que se consigue en el resto del mundo. Ya que la More V4 es una zapatilla más económica que la 1080 V12, en Europa la More V4 es más económica que la 1080 V12, de hecho en Estados Unidos también es más económica la More que la 1080, pero por algún motivo en Latinoamérica es al revés. La More V4 es más cara que la 1080 V12. Por ejemplo, en Europa, en un sitio oficial de New Balance, la 1080 V12 cuesta unos 190 euros contra unos 160 euros de la More V4. También te puedo comentar que en Estados Unidos, en el sitio oficial de New Balance, la 1080 V12 tiene un precio de $160, muy por encima de los $150 que cuesta la More V4. Este precio de las 1080 V12, $160, realmente es el precio real, que es el mismo precio por el cual la conseguimos acá en Argentina, $160, pero en la More V4 el precio está mucho más inflado y la estaríamos consiguiendo aproximadamente en unos $175 estadounidenses. Las primeras impresiones entrenando fueron muy buenas. Se las sintieron muy bien, muy suaves y muy cómodas. No es una zapatilla flexible, de hecho al pisar se siente como que su poca flexibilidad te guía la pisada sin posibilidad de inclinarse hacia ningún costado. También es cierto que son bastante voluminosas, por lo que se las sienten algo perezosas a ritmos ágiles. Por otra parte, su drop de 4 mm hace que tu técnica de carrera se modifique un poco. Por lo general, este tipo de calzados con máxima amortiguación suele tener un drop más alto que nos invita a caer con el talón. Pero en este caso es mucho más simple trabajar con la zona del medio pie hacia adelante. Por ahora la he utilizado mayormente para ritmos moderados y diría que la zapatilla está en su mejor momento en ritmos de entre 4:40 y 6 minutos por kilómetro. Bueno, continuando, vamos a la pregunta que nos hicimos en el principio. Si tuviese que elegir entre la 1080 V12 y la More V4, yo personalmente me quedo con la More V4. Simplemente porque es una zapatilla que hace mejor su trabajo en este segmento de máxima amortiguación. Es una zapatilla que te permite rodar
muchísimos kilómetros protegiendo las piernas. No digo que la 1080 no lo haga, pero sin dudas para ese propósito la More V4 es superior y por ese motivo elegiría la More V4. Entiendo que la 1080 V12 es una zapatilla que se la puede sentir un poco más ágil, un poco más liviana, un poco menos voluminosa, pero ya si busco una zapatilla para ritmos un poquito más elevados, directamente ya prefiero pasarme a una Rebel V3 o incluso a una Propel V4. Obviamente que digo estos calzados porque en teoría me estaría manteniendo dentro del catálogo de New Balance. Pero bueno, esta More V4 me ha parecido una zapatilla excelente hasta el momento. Mientras tanto, yo le voy a seguir metiendo kilómetros a esta zapatilla y voy a hacer un próximo video ya dejando de lado los materiales, las especificaciones, la ficha técnica y te voy a hacer una reseña bien honesta sobre el rendimiento de esta zapatilla. Te voy a hablar más sobre desgaste, más sobre sensaciones, más sobre si me ha causado alguna molestia al correr después de muchos kilómetros y todo lo que será la experiencia de correr con la More V4 unos 300 o 400 kilómetros. Bien, por eso cuando la segunda parte de esta reseña de las More V4 esté publicada la vas a ver en este cuadro de video para que vayas a verlo. Bueno, si el video de hoy te sirvió, por favor dale like, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Tampoco te olvides de ir a seguirme en Instagram, ahí podés ir a hacerme cualquier consulta que te interese saber sobre zapatillas para correr. Y si sos corredor y te interesan estos videos, no te olvides de suscribirte al canal haciendo clic en este globo para que no te pierdas los próximos videos que se vienen.